doy paso entonces a Javier Jiménez López, que es nuestro último ponente. Es biólogo con máster en Biología Evolutiva y doctorado en Biología por la Universidad de Sevilla. Después de un periodo postdoctoral en Brasil, actualmente disfruta de un contrato Juan de la Cierva en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre ha trabajado en biología reproductiva, aunque también ha tocado otros temas como filogenética, filogeografía, etcétera. Y ha trabajado particularmente en rasgos reproductivos florales desde un prisma ecológico y evolutivo. Realizó su tesis doctoral sobre el polimorfismo de color en Lysimachia arvensis, de lo cual nos hablará hoy. Así que muchísimas gracias, Javier, cuando quieras. Voy. ¿Veis la presentación? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues como soy el último y ya estamos todos un poco ya saturados, voy a tratar de ser muy breve. Además, porque creo que el grupo del que voy a hablar es bastante sencillo, mucho más simple que de los grupos que hemos visto hasta ahora. Y todo esto es culpa tuya, Sara. Entonces, el Lysimachia, que además que estaba escrito, bueno, seguro que muchos preguntáis por qué Lysimachia, ¿no? Y por qué no Anagalis. De hecho, yo cuando lo estudié, y esto será fallo de impronta por la edad, pues hablaba de Anagalis y posteriormente pasó a Lysimachia. ¿Por qué? Pues porque en el 2007 aproximadamente Anderberg y Mans sacan esta filogenia de la tribu Lysimachiae, en la que meten Lysimachia, Anagali y otros géneros afines, Asterolinum, Peleteria, etcétera. Y las Lysimachias y los Anagalis están completamente mezclados, ¿no? De hecho, los Anagalis que nosotros tenemos en la península ibérica están más cerca de otras Lysimachias que de los Anagalis que están por el centro de Europa y otras partes del planeta, ¿no? Y por ello, pues 2 años después sacan una publicación donde hacen nuevas combinaciones, incluyendo todo dentro del género Lysimachia porque era lo más parsimonioso, ¿no? En lugar de partir Lysimachia en multitud de géneros, pues decidieron convertir todos los otros géneros en Lysimachia. El género Lysimachia es de distribución cosmopolita. Actualmente hay reconocidas entre 160 y 170 especies. Quizá haya alguna más, pero estas son de momento las aceptadas. Y en un trabajo de 2018 que se confirma efectivamente que la tribu Lysimachiae, Anagalis y Lysimachia deben ser lo mismo. Pues además establecen que hay 7 núcleos de diversificación del género, ¿no? Si nos venimos a nuestra zona más cercana, flora ibérica, pues aunque el tomo de Primulacea, donde se incluye las Primulaceas de 1997, se incluyen algunas Lysimachias, que siempre han sido Lysimachias, entre las que están pues Lysimachia ephemerum, minoricensis, nemorum, numularia y vulgaris. Todas estas comparten que tienen unas flores o blancas o amarillas. Digo comparten porque las diferencias drásticamente del grupo Anagalis, que luego pasó a Lysimachia. Y también pues dentro de esos géneros pasados a Lysimachia también estará Asterolinum linuestellatum, que en flora ibérica se trata como un género independiente, obviamente. Y que también pues tiene unas flores blancas, pero bueno, en fin, todas tienen 5 pétalos, 5 estambres y una morfología bastante similar y un fruto tipo cápsula, ¿no? Este grupo de Lysimachia en la península ibérica pues tiene una distribución variable. Lysimachia minoricensis es un endemismo de Menorca, aunque durante un tiempo se consideró extinta, parece que más recientemente se ha encontrado. De hecho, esto es un registro de iNaturalist. Y el resto de Lysimachias, pues, por ejemplo, el Nemorum, pues bastante
bastante asociada al norte de la península, o Vulgaris o Asterolinum, que son más frecuentes, ¿no? Por otro lado, en flora ibérica encontramos el antiguo género Anagalis con estas 5 especies, ¿no? Que es donde yo más me voy a centrar porque es lo que más conozco a raíz de la tesis. Lysimachia arvensis, que presenta flores azules o naranjas según flora ibérica. Lysimachia crassifolia con flores rosas. Anagali femina con flores azules, y Anagalis monelli también con un dimorfismo en el color, ¿no? Con flores azules y naranjas. Y finalmente Tenela también con flores rosas. Anagalis tenela y Anagalis crassifolia, en realidad en la filogenia que mostraba antes de las Lysimachiae, quedan dentro del grupo de los Anagalis europeos, más alejados del resto de Anagalis que tenemos aquí con flores azules o naranjas. Además, en flora ibérica hay un taxón. Esta foto la verdad está muy pixelada. Hay una observación sobre Anagalis arvensis, y hablando de algunas poblaciones que presentan plantas con flores especialmente pequeñas, ¿no? Esta observación se hace a partir de una sugerencia de Salvador Talavera a los editores, diciendo que, bueno, que ya había descrito una Anagalis parviflora en la flora de Portugal a principios del siglo XX, que tenía unas flores muy pequeñas y que bajo su punto de vista era verdaderamente algo distinto, pero bueno, los autores en flora ibérica consideran que no era más que una variación morfológica en el tamaño, ¿no? Posteriormente, y ya a raíz de las publicaciones de Lysimachia, pues se hace una combinación, primero como subespecie de arvensis, y posteriormente Llorens Sáenz hace una combinación como especie independiente, llamándolo Lysimachia talavera en honor a Salvador, ¿no? Y luego pues llegué yo con una tesis intentando explorar el polimorfismo del color, pero a partir de unos resultados de genética de poblaciones, donde veíamos una distancia enorme entre las flores azules y naranjas, decidimos hacer pues una filogenia muy simple con ITS. Y lo que nos encontramos es que esa Lysimachia arvensis, femina, monelli y talavera que antes teníamos, pues en realidad deberían ser más especies, porque la monelli azul o naranja quedaban en clados muy distanciados, o la arvensis azul y naranja quedaban en clados muy distanciados, ¿no? Entonces decidimos pues rebautizar a las monelli de flores naranjas como Lysimachia colina, y a las arvensis de flores azules como Lysimachia loeflingi, en honor a Loefling, que fue el discípulo del Linneo que estuvo aquí en la península ibérica, ¿no? Hay una similitud enorme entre Lysimachia loeflingi o arvensis azul y Lysimachia femina. Esta similitud se trata de solventar con un carácter para mí enormemente críptico, que son unas glándulas en el margen del pétalo, que en el caso de arvensis tiene 3 células, con la superior, la más apical, con esta forma, y fémina con 4 células, con una célula apical más ovada, ¿no? Entonces, nosotros decidimos mirar esto en estas especies, y lo que encontramos es que tanto arvensis como loeflingi presentan esta estructura de 3 células con la célula apical más esférica, y el resto parece que presentan 4 células con la célula apical más alargada. La verdad es que esto es un rasgo muy críptico, y que, por ejemplo, en iNaturalist creo que sería muy difícil poder incorporar, porque estos son todas fotos hechas al microscopio con un aumento de 40 por. Pero hay algunos rasgos más, ¿no? Como decía antes, había otros Anagalis de flora ibérica que también pasaron a Lysimachia. Anagalis tenela pasó a Lysimachia tenela, tiene una distribución amplia, muy asociada al Atlántico, y Lysimachia crassifolia Anagalis crassifolia pasó a Lysimachia tirrenia. ¿Vale? Ambas especies están muy asociadas al agua, y
Lysimachia tirrenia es bastante poco frecuente. De hecho, igual sería interesante aumentar los esfuerzos en Naturalis para ver si encontramos más poblaciones, ¿no? En cuanto al grupo con que yo más he trabajado, de las Lysimachias monelli arbensis, pues la diferencia principal es que Monelli y Colina son perennes, con unas hojas prácticamente lineares, mientras que el resto pues van a ser anuales con unas hojas ovadoblongas o en algunos casos ligeramente lanceoladas, ¿no? Las perennes pues tienen una distribución además muy distinta, sin poblaciones polimórficas. Las de flores azules o Lysimachia monelli pues están bastante asociadas al Atlántico y al centro de la península, y Lysimachia colina solo la encontramos en la provincia de Tarragona, ¿no? En cuanto a la distribución total de la especie, de ambas especies, pues Monelli además se extiende al norte de África por Argelia y Túnez, y Colina aparece en Marruecos, algunos puntos de Argelia y Cerdeña. Pero aunque la hoja es lineal, la verdad es que luego encontramos una enorme plasticidad dependiendo del ambiente donde esté creciendo la planta, ¿no? Otro rasgo que lo diferencia muy bien del resto de Lysimachias con estos colores es el tamaño de la flor, ¿no? Esto tiene unas flores mucho más grandes que el resto de las Lysimachias. Entonces siempre recomendaría en iNaturalis pues, incluir algún elemento que permita referenciar el tamaño de la flor, ¿no? Aunque por la hoja es bastante reconocible normalmente. En cuanto a las anuales, pues Lysimachia arbensis se reconocería muy fácilmente porque presenta las flores naranjas. Sin las flores es prácticamente indistinguible de Loeflingi e incluso de Femina. Loeflingi de Femina, para mí hay un rasgo que es muy útil para diferenciar Femina, además de las glándulas, que es que presenta un color como grisáceo, ¿no? Es un verde como tristón, siempre he dicho yo, ¿no? Mientras que Loeflingi pues va a tener un verde mucho más vivo, mucho más brillante, ¿no? Y luego pues Talaverae, como ya se había indicado en publicaciones previas, pues se diferencia muy bien porque tiene unas flores de menos de 1 centímetro de diámetro, ¿no? Y además esta especie está enormemente asociada a ambientes encharcados, ¿no? Solo lo vamos a encontrar en vaguadas o en zonas donde hay agua a saturación, ¿no? La distribución de estas tres especies, de Arbensis, Femina y Loeflingi, es cosmopolita, aunque Lysimachia loeflingi está bastante asociada al clima mediterráneo, y entonces aparece pues tanto en el Mediterráneo basal como en California, Australia, Sudáfrica y Chile, mientras que Femina es la azul que vamos a encontrar más en el centro de Europa, ¿no? Y luego Arbensis pues es absolutamente cosmopolita, apareciendo por casi cualquier parte, ¿no? Talaverae, pues en principio solo está en el Mediterráneo, que sepamos, y bueno, pues está asociado a esas zonas encharcadas que puede estar en cualquiera de la zona de la región circunmediterránea. Y bueno, como he dicho, iba a ser breve, y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Javier, por el esfuerzo de síntesis, la brevedad creo que se agradece. Pues yo creo que podemos dar paso a la ronda de preguntas. Mientras se animan, aprovecho para preguntarte, entonces, ¿el polimorfismo de color en Lysimachia realmente no existe? En sentido estricto, no. En sentido estricto, que implica individuos de la misma especie en la misma población, bajo mi punto de vista, no existe. Pero sí es verdad que coexisten en muchas poblaciones, coexisten azules y naranjas, y eso tiene consecuencias ecológicas para ambas especies.
¿Y no hay señales de introgresión? Yo de momento no las Claro, encuentro. todavía es prematuro, ¿no? Porque realmente se acaba, como quien dice, de Sí, yo conocer que todavía no las encuentro. forman De hecho, especies los independientes. trabajos, los datos que tenemos de genética de poblaciones que dicen que una planta azul del sur de España es más parecida a una planta de flores azules de Turquía que a la planta naranja que tiene a centímetros en la misma población. Esto es de momento lo que los datos dicen, pero bueno, seguimos en ello. Muchas gracias. Nada. ¿Más preguntas? Mira, por aquí comentan respecto a la charla de Emilio. Me llamó mucho la atención que la vid cultivada sea monoica mientras la subespecie silvestris sea dioica. ¿Esto se sabe cómo se obtuvo? ¿Me oís ahora? Sí. Sí, te oímos. La cultivada no es monoica, es hermafrodita, que no es exactamente igual. Entonces, todo indica que en el género Vitis el carácter original era de flores hermafroditas, pero que cuando fueron evolucionando las especies, pues digamos que se fue seleccionando por alguna razón el que fueran dioicas. De hecho, la inmensa mayoría de especies son dioicas. Pero en todas ellas, en la parte, digamos, cuando empieza el desarrollo floral, inicialmente, cuando aún son inmaduras, son hermafroditas, simplemente que aborta una parte u otra de la flor. Entonces, lo que parece que ocurrió es que la domesticación de la Vitis silvestris para dar lugar a la vinífera vinífera hizo revertir a ese carácter ancestral que era el que tuvieran las flores hermafroditas. Pero vamos, yo personalmente no he estudiado así el tema en detalle y tampoco he podido leer así trabajos en que se haya analizado muy a fondo. Vale, sí, yo tenía de hecho una pregunta similar, que era si se conocen poblaciones gimnodioicas o androdioicas, que son un poco los estadios intermedios, ¿no? Entre el hermafroditismo y... No exactamente, aunque sospecho que es porque tampoco se ha trabajado mucho mirando los híbridos que aparecen entre las dos, porque muchas veces vistos de lejos se han dado por Vitis silvestris y apenas se ha parado nadie a herborizar o a mirar en detalle. Debería probablemente haberlo. De todos modos, sí que no es raro que en las Vitis silvestris haya, además de la flor masculina o femenina, haya lo que llaman algunos autores flores pseudohermafroditas o andróginas, en las cuales tú ves los estambres y ves un gineceo, pero es un gineceo al que prácticamente le falta el estigma y que no llega a producir después uvas. Pero vamos, debería de haber formas así intermedias con todas esas combinaciones, antes o después deberán de aparecer. Por aquí preguntan también que cómo es la germinación de las semillas de las vides. Bueno, pues en principio no tienen mayor dificultad, vamos, germinan, de hecho, incluso a veces te aparecen germinadas en casa, en cualquier maceta te puede aparecer de lo que hayan traído las aves una vitis, una vitis vinífera silvestrada, ¿no? Teóricamente son endozoocoras, o sea, esa es la teoría. Pero también es muy probable que como son especies de ribera, probablemente pues sus semillas, una vez que cayeran al agua, lo que son los frutos ya pasados, etcétera, pudieran ser de dispersión por los peces. Pero una vez, la verdad es que cuando tú siembras directamente semillas, muchas germinan sin necesidad de ningún tratamiento. O sea que no tienen, al menos en Vitis vinifera viníferas, seguro que no es necesario el tratamiento ácido en las semillas, como sí que lo hacemos en laboratorio cuando quieren germinar especies típicamente endozoocoras que les cuesta más. Sí que yo lo que he visto es que suelen requerir algo de hibernación, pero vamos, no, la verdad es que no he leído así tratados a fondo porque es un tema, si queréis, muy agronómico sobre cómo germinan, más agronómico que botánico, ¿no? Por suerte, gracias a los trabajos de algunos expertos, especialmente de Rafael Ocete de la Universidad de Sevilla y su equipo, pues se ha ido viendo que realmente Vitis vinifera silvestris es una especie amenazada. O sea que aunque tenga alguna distribución un poco mayor en algunas áreas, en otras
claramente se ha extinguido. Por ejemplo, en todo el Levante ibérico nosotros solo conocemos una población en los cañones del Júcar, con las plantas totalmente metidas dentro del agua, porque muy probablemente, aparte de que no hay caudales permanentes de agua, se extinguió por el ataque de la filoxera, con lo cual, entre eso y también los problemas de hibridación, la especie ha ido desapareciendo y llega un momento en que habría que plantearse seriamente el meter esta especie en los listados de protección. Yo he estado trabajando en esos temas y el problema que encuentras es que cuando dices que te gustaría que se protegiera esa especie, porque realmente apenas si tiene poblaciones, claro, surge el problema de que se puede confundir con la otra, con lo cual no es fácil meterla en listador de protección. Pero bueno, antes o después estoy convencido de que se avanzará hacia eso y los trabajos de Rafa Ocete han ido mucho en ese sentido, incluso en algunos artículos publicados ya en revistas de impacto reivindicando que se proteja la especie. Hay otra pregunta también respecto a que en la Unión Europea esté prohibido no usar injertos. ¿Es más por proteccionismo o hay más razones? ¿Y no se ha intentado modificar genéticamente vides para que sean resistentes sin usar injertos? Pues intentos los ha habido, pero no parece que haya ido la cosa muy adelante, porque hay que tener en cuenta que cuando se modifica por vía genética cualquier especie, pues también pueden modificar sus caracteres. Y lo que intenta más bien el sector productivo, que es al que interesa este tema, es el mantener los caracteres de cada variedad, porque luego todo lo que va después en cadena, la vinificación, etcétera, obviamente pues está referido a eso, a que uno se compra una botella de vino y enseguida te dice si aquello es Cabernet Sauvignon o es Tempranillo o es, y no más a más. Luego yo diría que hay cierto miedo también en el sector a la mala fama que tienen las plantas genéticamente modificadas, y la verdad es que no, es que si tuvieras que modificar tendrías que modificar 2000 variedades, no tendrías que modificar una, con lo cual la dificultad lo tienen muchísimo más sencillo en este momento, aunque haya líneas de investigación en ese sentido con el injerto. Y sobre la otra pregunta, pues te diría que hay una influencia clarísima del sector, especialmente desde Francia, que han sido los mayores productores de portainjertos, que luego han exportado a toda Europa, es donde están la mayoría de obtentores, porque para ellos es una fuente de ingresos enorme los portainjertos, es así de simple. Entonces, aunque hay buenos productores en España, pero sí que es cierto que, de un lado, la propia Vitis silvestris es más resistente a la filoxera que la vinífera, aunque sea sensible. De hecho, en los trabajos de Rafa Ocete se recomendaba el poder ensayarla también como portainjerto, nuestra propia especie nativa. Pero, vamos, por otro lado, yo he visto cepas que se han asilvestrado al lado de un viñedo y prácticamente todos los viñedos tienen filoxera, lo que pasa es que son resistentes. Pero vamos, que es una enfermedad, en este caso una plaga, con la que se convive, ¿eh? No es que la filoxera se haya eliminado porque se han usado los portainjertos, simplemente ha dejado de atacar a la vid cultivada porque está el portainjerto. No es, porque hay una parte de su ciclo que tiene que pasar por la raíz que no lo puede hacer, no lo desarrolla bien. Entonces, a cambio, tú ves vides a veces de Vitis vinífera asilvestradas en bordes de viñedos, que estás pasando por allí 10 años y aquello no se ha muerto. Eso te está indicando que ese pie de una variedad nativa es probablemente resistente a la filoxera, pero no interesa al sector productor de portainjertos y al vitivinícola en general, sobre todo a ese monopolio que tiene Francia en estos temas, el que se permita volver a plantar. Es que además, ya digo que la situación real es que al final la filoxera está en todos sitios, entonces no debería de ser ningún pecado que el que quiera producir Vitis vinífera sin injertar lo haga. Si luego le ataca la filoxera es su problema, pero realmente no está transmitiendo la enfermedad, porque en este caso la plaga, porque la plaga ya está ahí. Entonces, es una pescadilla que se muerde la cola donde, como bien se intuye de la pregunta, hay unos intereses espurios, económicos, etcétera, detrás muy marcados. Muchas gracias, Emilio, por la respuesta. Por aquí comentaban Mario Mairal a Javier que si sabe si se han implementado en iNaturalis novedades respecto a Lysimachia, aunque Javi ya ha contestado también en el chat que se ha aceptado la propuesta taxonómica en iNaturalis, aunque hay mucha confusión en las fotos, cada vez menos. No sé si hay alguna pregunta más.
¿O quieres añadir algo más, Javi, a tu respuesta? No, bueno, que sí que ya las flores azules naranjas sí que parece que van bien, que ya la propia inteligencia artificial que esté ahí detrás ya lo separa. Sigue habiendo problemas con Femina y Arrensis. Pero es que eso es complicado. O sea, que yo siempre que puedo me meto y trato de corregir lo que me parece, pero hay bastante esfuerzo. Muy bien. Bueno, pues parece que no hay más preguntas, así que voy a dar paso a Sonia, que es la que va a hacer la entrega de premios. Así que cuando quieras. ¿Seguís ahí? Madre mía. Sí, quedan todavía 36 conectados. Más de la mitad.